Continuando con la explicación del desarrollo de los ejercicios en Python, tenemos al ejercicio número 7 que nos pide mostrar los números pares del 1 al 50. Se ha definido la función mostrar pares y dentro de ello se ha utilizado for para poder tomar los rangos del 1 al 51, el cual iniciará desde 1 y terminaría en 51, ya que cuenta un número anterior, entonces necesitamos hasta 50, por eso he considerado lo que es 51. Y tomando también la condicional del mod o módulo para poder hallar los números pares de 2, ¿no? Y también está print para poder llamar al resultado, ¿no? Que es lo que nos mostraría en la consola. Como se puede observar en la parte inferior, se ve los números pares del 2 hasta el número 50. En el ejercicio número 8 nos pide calcular la suma de los números del 1 al 100. La función está denominada calcular suma y la suma sería el contador para que vaya acumulando, ¿no? Entonces, se utilizaría for nuevamente para poder tomar los rangos del 1 al 101, ya que se va a sumar del 1 hasta el número 100. Entonces, la suma sería igual a la suma más i, que va a ir sumando el número anterior con el posterior. Imprimiría como texto, la suma es igual a la variable, en este caso suma, el contador suma lo que se vaya acumulando en esta parte. Como podemos ver, nos dice la suma es 5050. Del 1 al 100, la suma sería el total de 5050. En el ejercicio número 9 tenemos al enunciado que nos dice mostrar la tabla de multiplicar de un número ingresado por el usuario del 1 al 12. En esta parte nosotros tendríamos que ingresar un número y nos saldría la tabla de multiplicar del número ingresado, ¿no? En este caso, si yo quiero la tabla del 3, ingresaría y me saldría todos los números, ¿no? De 3 por 1 hasta el 3 por 12, que es lo que se tiene determinado en una tabla de multiplicar. Bueno, se definió la función tabla de multiplicar, el número que es el número que nos pide input, ingresa el número y el usuario ingresa el número. Entonces, también está la utilización de for en el rango del 1 al 13. Print imprimiría el número, que es el número ingresado, ¿no? En este caso yo ingresé 3, entonces aquí estaría el número 3. X sería un tipo de texto para que se pueda anotar aquí una X. Y el I sería el número por el cual se está multiplicando, ¿no? Entonces, I igual sería también un tipo de texto para poder separar a estos. Y número multiplicaría por el número que se ha ingresado. Si empieza por 3 por 1, empezaría por ello, ¿no? 3 por 1 y luego por 2 y luego por 3 y por 4. Para el ejercicio número 10 nos pide contar cuántos números positivos y cuántos negativos se encuentran en una lista, ¿no? Yo he definido como la función definir número y he creado una lista entre corchetes para poner números positivos y números negativos, y lo que tiene que hacer en este caso el código es poder contar cuántos números positivos hay y cuántos números negativos se encuentran, ¿no? Y acá he colocado dos contadores, en este caso está positivos, 0, en este caso porque todavía no se ingresa ningún número, y los negativos también igual a 0. También se está utilizando el for para que esté dentro de la lista de números y la condición de si el número es mayor que 0, viene a ser positivo, ¿no? Y va acá aumentando el contador, ¿no? Si el número es positivo, entonces aumentas 1 acá y va contando 1. Si viene otro número y también es positivo, entonces va sumando y serían 2 números. Y si el número es menor que 0, sería un negativo y entonces sumaría al contador 1, ¿no? Y contador 2 y contador 3 y los números que se va ingresando o se encuentran en la lista son menores o mayores que 0 y de esta manera se determinaría si son positivos o negativos. Y bueno, imprimiría en la consola si cuántos números positivos hay y cuántos números negativos se han encontrado.
Como podemos observar, de acuerdo a la lista elaborada en la parte inicial, se tienen 7 positivos y 8 negativos, que es lo que se imprime en la consola. En el ejercicio número 11 tenemos a mostrar los números del 1 al 10 usando while. While va a ejecutar las operaciones hasta que un enunciado sea falso. ¿No? Hemos colocado para poder mostrar un número, identificar número como variable, ¿no? Y while, mientras se identifica el número menor o igual a 10, va a imprimir el número, va a seguir imprimiendo los números, ¿no? Como vamos a observar a continuación, va a imprimir los números del 1 al 10, ¿no? Y va a ir sumando uno en uno hasta llegar al número 10. Vamos al ejercicio número 12, donde el enunciado dice pedir al usuario números hasta que ingrese un número negativo. Tenemos al número como input, que nos va a indicar que ingresemos un número. Nos pide un número. Ingresamos un número 4, que es positivo, y nos dice ingresa otro número. En la explicación tenemos a while como el número, que nos dice que imprimamos esto mientras el número que hayamos ingresado sea mayor que 0, nos diga que tenemos que volver a ingresar otro número, y esto se rompe si es que no cumple la condición de ser mayor igual que 0, porque si es mayor, menor igual que 0, entonces sería un número negativo, ¿no? Sería -1, -2, -3, entonces no cumpliría, y ahí es donde se rompe esto. El while dejaría de imprimir, ingresa a otro número, ¿no? Por ejemplo, colocamos otro que es 5, seguiría siendo positivo, pero si ingresamos -1 sería un negativo, por lo cual se rompería, igual while ya no ejecutaría. Y tenemos la respuesta de se ingresó un número negativo. Tenemos al ejercicio número 13, donde nos dice adivinar un número secreto. Por ejemplo, 7, repetir hasta que el usuario acierte. En este caso vamos a utilizar un número secreto que es el 2, ¿no? Y al colocar la ejecución, nos dice adivina el número. Y si no sabemos el número, colocamos un número 3, ¿no? Nos dice el número ingresado es muy alto. Aquí se está utilizando while para decir que el número, si el número es diferente, o sea, mientras el número sea diferente que el número secreto ingresado, si el número secreto es número 2, entonces imprime número, si número es mayor que el número secreto, le dice, ¿no? El número ingresado es muy alto. Si no, utilizamos el if, que si el número es menor que el número secreto, le colocamos el número ingresado es muy bajo. Y después colocaríamos número y como intenta de nuevo en caso de que no lo haya atinado, ¿no? Aquí en la parte inferior colocamos el 2. Bueno, colocamos un número que no sea el número. El número ingresado es muy alto, colocamos un número 1. El número es muy bajo. Entonces, colocamos el número que sí es correcto. Nos dice, adivinaste que el número es 2, ¿no? El número secreto haya sido 2, ¿no? Pero como vemos aquí, while se sigue ejecutando mientras no se adivine, ¿no? En el ejercicio número 14 nos pide calcular la suma de números ingresados por el usuario hasta que ingrese 0. En este caso tenemos a la suma como el acumulador, y después tenemos al número que es el input, que nos va a pedir el número, ¿no? Que ingresemos un número. Y en esta operación se va a ir sumando los números mientras el número no sea 0, ¿no? Porque mientras no sea 0, entonces se estaría sumando. Por ejemplo, coloco 3 y me dice ingresa otro número, el input. Le coloco 8, me sigue colocando que ingrese un número. Pero si le coloco 0, entonces ahí finaliza la función. Entonces solamente nos sumaría el total hasta 11, porque ya una vez que el 0
se ha colocado, el usuario ha ingresado al número 0, entonces se detiene el while, ¿no? Y el número 15 tenemos mostrar los números pares del 1 al 100 usando while. Aquí se ha definido la variable x como igual a 1 y while, si x es menor o igual que 100, entonces imprime solo los números que son pares, ¿no? Entonces tenemos la condición de if para poder determinar los números que sean pares o múltiplos de 2. Entonces imprimiría x, imprime x y sigue sumando, ¿no? Y mientras sigue haciendo esto, va sumando más 1 al while. Vamos a ejecutar este ejercicio y ya observamos que ha imprimido solamente los números par porque está cumpliendo la condición o, bueno, el bucle de while. Gracias, eso sería todo.